Hola, ¿qué tal comunidad? Muy buenas tardes, noches, días, donde quiera que se encuentren. Les traigo otra historia en este su programa Negocios que cayeron. Esta historia, prácticamente les digo todo esto en todas las historias, pero es bastante fuerte, cruda y difícil. Nos la mandó una persona, le agradecemos muchísimo. Vamos a tapar su nombre y cualquier dato personal para cubrir su identidad y escúchela. Habrá muchos que se relacionen, habrá muchos que no. Es fuerte, pero es la realidad que vivimos. Sin más por el momento, comenzamos con esta historia que hemos titulado para el día de hoy: Por una noche loca, perdí a mi hijo y mi negocio. Comenzamos. La última vez que vi a mi hijo, estaba comiéndose unas papas en la cama del hotel mientras veía caricaturas, y yo estaba en un table dance. Para los que no sepan qué es un table dance, es la forma en que en México se le dice como un strip club o donde hay mujeres exóticas bailando. Suena horrible dicho así, pero espérate, porque se pone peor. Tengo 46 años, trabajo en un call center bilingüe. Me paso 8 horas al día diciéndole a los gringos cómo reiniciar routers mientras tomo café frío y trato de no pensar demasiado. A veces lo logro, a veces no. Porque hay noches donde todavía me despierto pensando en esa llamada. Oiga, señor, encontramos a su hijo solo en el lobby del hotel. Y ahí sí se me sigue revolviendo el estómago igual que hace un año. Pero para entender cómo terminé perdiendo a mi hijo, a mi esposa y mi negocio, tengo que regresar mucho antes, cuando todo era perfecto, o por lo menos eso creía yo. Yo me casé muy joven, demasiado joven, 21 años. Mi esposa y yo éramos de esas parejas que la gente veía y decía, ellos sí se quieren. Y sí, nos queríamos muchísimo. Los dos hablábamos inglés muy bien y empezamos dando clases particulares en la sala de la casa. Literal. 2 alumnos, una mesa de plástico, un pizarrón chueco que compramos usado y aún así funcionó. Porque teníamos química enseñando. La gente nos recomendaba, los alumnos nos traían más alumnos. Luego rentamos un local pequeño, después otro. Sin darnos cuenta teníamos una pequeña escuela de inglés. Recepcionista, contador, maestros de planta, salones llenos. En nuestros mejores tiempos teníamos casi 70 alumnos activos. Yo me sentía importante entrando a la escuela con un café en la mano, saludando a los maestros como si fuera director de Harvard. Y luego nació mi hijo. Tarde, pero nació. Y ese niño nos hizo entender muchas cosas que nunca había entendido. La primera vez que me dijo papá, lloré en el estacionamiento de un Oxxo. Así de ridículo. Yo lo amaba muchísimo. El problema es que había otra cosa que también amaba muchísimo: el alcohol. Yo siempre he tomado desde joven, pero había una diferencia entre tomar y convertirme en otra persona. Porque cuando yo tomaba demasiado me transformaba. Nunca fui a golpear a mi esposa, jamás. Pero sí me volví insoportable, quería discutir, quería pelear, me sentía invencible. Una vez intenté pelearme con un señor afuera de los tacos porque según yo me había visto feo. Así era yo. El señor tenía como 70 años, imagínate el nivel de ridículo. Mi esposa siempre me decía, no eres mala persona, pero el alcohol te cambia. Y tenía razón. Pero nunca cree que el problema es tan grande hasta que se destruye algo. El negocio empezó a bajar, no de golpe, poquito, menos alumnos, más gastos, más estrés. El estrés empezó a destruir el matrimonio, discusiones, silencios, reclamos, hasta que un día nos separamos. No oficialmente, pero sí emocionalmente. Ella se fue a otra casa, yo me quedé solo, y ahí empezó la verdadera caída. El acuerdo era sencillo: mi hijo de lunes a viernes con ella, fines de semana conmigo. Pero cuando pasas a ver a tu hijo diario, cuando pasas de ver a tu hijo diario a verlo 2 días, algo se rompe adentro. Yo llegaba al departamento vacío y lo primero que hacía era servirme whisky, luego otro, luego otro. Empecé a descuidarme. Subí de peso, dormía mal, faltaba juntas, empecé a probar cosas más fuertes. Nada extremo al principio, pero suficiente para empezar a perder el control. Y aún así seguía funcionando, más o menos, hasta aquella maldita noche. Habíamos ido a otro estado porque queríamos expandir la escuela, abrir otra sucursal. Yo me llevé a mi hijo porque coincidía con el fin de semana con él.
El primer día estuvo increíble, fuimos a ver locales, comimos hamburguesas, él brincó en la cama del hotel mientras yo revisaba presupuestos. Todo normal, todo bonito. Esa noche me abrazó antes de dormir y me dijo, papá, cuando sea grande quiero trabajar contigo. Y eso me destruye recordarlo, porque horas después lo dejé solo. Yo llevaba semanas sin tomar y en mi cabeza idiota pensé, me merezco unos drinks. El recepcionista del hotel me dijo que el único lugar abierto era un table dance. Y ahí fui, solo, como siempre empiezan las malas historias. Luces rojas, música horrible, perfume barato, hielo cayéndose de los vasos. Al principio solo era una cerveza, luego whisky, luego un tequila, luego quién sabe. Me acuerdo de una bailarina diciéndome, ya mejor vete a dormir. Y luego nada, huecos, pantallas negras en mi memoria. Mientras tanto, mi hijo despertó solo en el hotel. Imagínate eso. Un niño de 6 años despertando a la 1 de la mañana en un cuarto vacío, llamándome, llorando, bajando al lobby con el teléfono en la mano preguntando, ¿has visto a mi papá? Todavía me rompe imaginarlo. Yo desperté tirado en una banqueta, sin cartera, sin celular, sin reloj. Ni siquiera sabía dónde estaba. Un taxista me vio hecho pedazos y me dejó subir, aunque no traía dinero. Cuando llegué al hotel, parecía una escena de película. Recepcionistas, policías, mi hijo llorando, el manager del hotel furioso, y yo entrando oliendo alcohol como si fuera un personaje secundario de una tragedia barata. Mi hijo me abrazó, eso fue lo peor, porque no estaba enojado, estaba asustado. Mi esposa explotó y tenía razón totalmente. Metió demanda, abuso infantil, negligencia, alcoholismo. Y perdió toda la confianza en mí. La corte también. Perdí custodia, perdí parte de la escuela, perdí dinero. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando mi hijo empezó a dejar de verme como un héroe. Hoy lo veo muy poco. A veces ni quiere contestarme videollamadas. Mi ex esposa sigue adelante. La escuela sobrevivió sin mí. Y yo, bueno, yo terminé en un call center explicándole a la gente cómo conectar cables HDMI mientras escondo una botella en el cajón del escritorio. Lo más triste es que todavía tomo. Menos, pero todavía lo hago. Wow, historia impresionante, impresionante. Muy fuerte. La verdad es que aquí no pretendemos juzgar a nadie porque pues aquí tampoco somos perfectos. El alcohol, malas decisiones, momentos que no deberían suceder, suceden y desafortunadamente tienen consecuencias brutales, como en este caso. No solo perdió el negocio, no solo perdió la confianza de su esposa, sino perdió el ser el héroe de su hijo, que creo que para los que tienen hijos es lo más importante o lo único en la vida. Les agradezco muchísimo que nos hayan escuchado el día de hoy en una historia más de negocios que cayeron. Solo para recordarles que por favor nos manden todas sus historias a negociosquecayeron@proton.me. Repito, negociosquecayeron@proton.me. Se suscriban, le den clic a la campanita y estén al pendiente para nuevos videos. Muchas gracias, gratitud.